Antes de la pandemia, los conflictos sociales y el cambio climático ya eran un problema para el progreso en la reducción de la pobreza global. Pero la irrupción del COVID-19, combinada con estos factores, traerá en 2020 el primer aumento de la pobreza mundial en más de 20 años. Un duro golpe para los objetivos del Milenio de Naciones Unidas, que preveían alcanzar la pobreza cero en todo el mundo para el año 2030. Según el Banco Mundial, el mundo tendrá a finales de este año 150 millones de nuevos pobres, la mayoría de ellos en países que ya sufrían altas tasas de pobreza. Medidas sanitarias como lavarse las manos con frecuencia o quedarse en casa para evitar el contacto social son de poca ayuda para gente que no tiene acceso a una vivienda y por lo tanto difícilmente al agua corriente. Aunque en números relativamente bajos comparada con el resto del mundo, Alemania no es la excepción. Y como siempre, las catástrofes imprevistas golpean más duro a los que ya estaban en una posición vulnerable, como este caso en la ciudad de Colonia, uno de los centros económicos de Alemania. Antes era más fácil recaudar dinero en el centro de Colonia. Luki Radic se sienta aquí cada día con la esperanza puesta en la buena voluntad de los transeúntes. Pero la pandemia impide la llegada de turistas y la mayoría de la gente prefiere guardar la distancia. Hay menos gente y los pocos que pasan tienen miedo del virus, supongo, porque vivo en la calle. En un buen día solía conseguir unos 30 euros en 3 horas, suficiente para alimentarse a sí mismo y a sus perros. Pero últimamente tiene que pasarse aquí el día entero. Las noches las pasa bajo un puente. Tiene 35 años, es eslovaco y vino a Alemania para buscar trabajo. Vive en la calle de forma intermitente desde hace 5 años. Su último domicilio lo perdió en agosto porque el propietario no permitía perros. Los perros están siempre conmigo. Al buscar empleo me preguntan cuál es mi domicilio, pero sin un hogar no tengo una dirección que darles y sin esa dirección no me dan trabajo. Sin trabajo tampoco puedo conseguir apartamento, ni dinero, ni nada. Un círculo vicioso. Al menos 2 veces al día, Luki pasa por el Gulliver, un café para los sin techo cerca de la estación central de Colonia. Aquí come, se ducha y recarga el celular. Pero también aquí han cambiado las cosas. Solo puede haber 8 personas a la vez en el café. Antes de la pandemia, el Gulliver acogía a entre 30 y 40 personas a la vez. Para muchos, el Gulliver es su salvavidas. Pese a las restricciones, de momento puede seguir abierto. Uno de los principales problemas para los sin techo, que seguramente empeorará en los meses de invierno, es que hay muy pocos centros de día en los que refugiarse. No somos la única organización que ha tenido que limitar las plazas. Las demás también se ven afectadas. Pasar el invierno en la calle va a ser duro para Luki. También le preocupa el coronavirus, sobre todo porque puede hacer poco para protegerse. Quiero mantenerme sano e intento ser cuidadoso, pero ¿qué precauciones puedo tomar viviendo en la calle? Siempre estoy paseando por la calle con los perros y me encuentro con otros sin techo. Puedo contagiarme en cualquier momento. Corro más riesgo que otra gente. Un hogar. Ese es el mayor deseo de Luki en esta pandemia. Solo así podrá buscar un empleo de nuevo y no seguir dependiendo de la caridad. Cambiamos de continente, nos vamos al Líbano, un país que sufre una cuádruple crisis económica, política, sanitaria y la provocada por la devastadora explosión en el puerto de Beirut. Los reclamos de reforma de la llamada Revolución de Octubre hace poco más de un año nunca tuvieron respuesta de un Estado fallido, sin medios para apoyar a los libaneses que más lo necesitan en medio de esta crisis. Mientras tanto, y a pesar de las restricciones que fueron endurecidas este fin de semana, la curva de contagios en el Líbano sigue fuera de control. El Líbano ha ordenado un nuevo confinamiento. La poca gente que se ve en las calles de Beirut se pregunta cómo llegará a final de mes. No voy a trabajar durante 2 semanas. Mi salario este próximo mes va a ser muy bajo. El país registra unos 2.000 nuevos casos de coronavirus al día y sus unidades de cuidados intensivos están al 95% de capacidad. El gobierno insta a la población a que ponga su salud por delante de la economía.
Estamos ya en la línea roja. Hemos entrado en una situación crítica de peligro extremo y tememos que se agrave hasta el punto de que haya gente muriendo en las calles. Las autoridades esperan que este confinamiento dé oxígeno al sistema de salud del país, pero no todos están convencidos de que las restricciones vayan a funcionar. Mucha gente viene a la farmacia contagiada. No respetan el confinamiento, salen sin mascarilla. Hace falta un mayor compromiso. Otros sí respetan las medidas, pero con la falta de médicos en los hospitales del país, es probable que el Líbano esté ante una temporada de grandes dificultades antes de que pueda controlar la pandemia. Y no solo la inestabilidad política, también las catástrofes naturales potencian el efecto devastador de la pandemia. El paso del huracán ETA por Centroamérica y por Honduras concretamente causó decenas de muertos y pérdidas millonarias. Y mientras los hondureños todavía despejaban los escombros, llega ahora el huracán Iota, el más potente de este año en el Atlántico y el 30º que azota este año a Centroamérica. Las constantes lluvias provocadas por el huracán ETA derrumbaron parte de la casa de Nolvia Cruz. Esta madre soltera vive ahora con sus 5 hijos en el albergue Gustavo Núñez, una escuela pública que fue habilitada para algunas familias en riesgo en la colonia Villanueva, una barriada de pobreza extrema en la capital, Tegucigalpa. En más de 300 albergues como este, las necesidades son muchas. Empresas privadas y ciudadanos solidarios donan ropa e insumos de bioseguridad, mientras las autoridades proporcionan kits de aseo personal, alimentos y una colchoneta por familia. El gobierno de Juan Orlando Hernández promete ayudar a los ciudadanos que colaboren con las tareas de limpieza y rescate. Ir a levantar los escombros, pero estimular la creación de microempresas entre los vecinos para que limpien toda el área de la casa, adentro y el patio. Y luego recolectar toda esa basura o lodo, lo que quedó ahí, o muebles que ya no van a servir. Y luego pasarán otras microempresas a recoger con las cargadoras, con las volquetas. Los médicos advierten sobre el posible contagio masivo del COVID-19 y la reaparición de otras enfermedades en estas condiciones de vida insalubre a las que están expuestos más de 60.000 damnificados. Lo que se espera es un incremento en el número de casos, dado que la gente está muy aglutinada en estos albergues, los cuales definitivamente, según lineamientos, estos deben de tener otro tipo de condiciones y en este momento pues considero que no están teniendo las condiciones adecuadas para manejar ambas situaciones de emergencia. Los gobiernos de El Salvador y Colombia se han solidarizado con Honduras. Más de 30.000 paquetes de alimentos, decenas de médicos, enfermeras y rescatistas llegaron al país para colaborar el tiempo que sea necesario. Mientras, Nolvia no pierde la esperanza de recibir ayuda para salir del albergue lo más pronto posible. Quiere crear una microempresa de venta de tamales que le permita mantener a su familia. En la primera línea de esta complicada situación en nuestra región está, por supuesto, la Cruz Roja y tenemos con nosotros a su director para América Latina y el Caribe, Antonio León. Señor León, gracias por atendernos. Bueno, un récord de huracanes, pandemia, definitivamente un año muy duro para Centro y Latinoamérica en general. Para tener una perspectiva, podemos empezar con una explicación breve de cuál era la situación de partida antes de este cúmulo de catástrofes. Buen día, Andrés. Buen día desde Panamá y buenas tardes a ti en la audiencia. Pues sí, aquí en la región de América Latina y Caribe ya nos enfrentábamos a una situación bien compleja. Como bien mencionabas, la desigualdad. 8 de las 10 ciudades más desiguales del mundo se encuentran en nuestra región. La seguridad también es un gran problema. 43 de las ciudades más peligrosas de las 50 ciudades más peligrosas del mundo también están en nuestra región. Y el 23% de la población migrante mundial se encuentra también en América Latina y Caribe. Los fenómenos naturales en las 3 últimas décadas han causado la pérdida de 300.000 vidas y de 30.000 millones de dólares. Son 2 huracanes seguidos en medio de una pandemia. ¿Cómo afectan, según su experiencia sobre el terreno, estos fenómenos a la evolución de la pandemia?
Correcto, ya contábamos con un impacto acumulado de la pandemia del COVID-19 y los datos que manejamos a día de hoy, aún preliminares, nos dicen que son 191 los fallecidos, más de 4 millones de personas afectadas y más de 164.000 personas albergadas. Hay fallas en el sistema de suministro eléctrico, hay fallas en los sistemas de abastecimiento de agua, así como contaminación de los pozos. Hay problemas de abastecimiento de alimentos y las personas que han perdido sus hogares y sus insumos también están en esa necesidad. Nos preocupa también la salud, el estado mental de las personas tras una pandemia y 2 huracanes uno después de otro. Y pensando un poquito en el futuro, pues las necesidades de restablecer las actividades económicas de las personas. Desafíos enormes realmente. Cuéntenos un poco sobre el trabajo de su organización. ¿Qué medidas ha adoptado la Cruz Roja para paliar los efectos de esta tormenta perfecta, por llamarlo de alguna forma, en la población más vulnerable? Muy bien. Cruz Roja ha estado presente antes de los huracanes, ya hemos participado en las actividades de evacuaciones preventivas y hemos preposicionado nuestros equipos, tanto humanos como recursos materiales, en las zonas de potencial impacto. Desde el día 1, después del impacto, pues hemos estado participando en las actividades de búsqueda y rescate y a día de hoy hemos desplegado nuestros equipos humanos y nuestros recursos materiales específicos en agua, saneamiento, higiene, en atención en salud, logísticos y de comunicaciones para poder asistir a la población afectada. Y todo esto haciéndolo de una manera que minimicemos la posibilidad de contagio del COVID-19 tanto en nuestros equipos como en la población afectada. Cuéntenos brevemente, señor León, ¿está recibiendo Cruz Roja la colaboración que necesita de las autoridades para que su intervención sea más eficaz? Bueno, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja ha lanzado un llamamiento internacional por 1,3 miles de millones de francos suizos, con lo que esperamos alcanzar a las personas afectadas. A día de hoy percibimos una cierta fatiga en los gobiernos o entidades financieras y desde aquí hago un llamado para tanto a los gobiernos, al sector privado y a las personas para poder apoyar la labor de la Cruz Roja en favor de las personas afectadas. Antonio León, en Ciudad de Panamá, muchas gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Se nos acaba el tiempo. Todos estos contenidos están en nuestras plataformas online. Ahí nos puede dejar también sus comentarios. Nos vemos la próxima.